Buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad voy a exponer el trabajo del último entregable que corresponde al examen parcial del curso de inteligencia artificial. Para ello tenemos los siguientes integrantes: mi persona, Carlos Barraza, Yansan Vargas y mi José. Entonces, voy a explicar de manera general cómo funciona el código, bueno, cómo funciona la implementación para luego detallar la parte del código. Entonces, primero, en el anterior entregable, pues teníamos el algoritmo evolutivo. Y el algoritmo evolutivo, pues, se componía de la siguiente forma. Bueno, en este caso teníamos v individuos. Entonces, estos v individuos, pues, se van a seleccionar lambda individuos y se van a generar los hijos a base de mutación, ¿no? Se van a seleccionar aleatoriamente y se van a seleccionar lambda individuos. Y también se va a hacer el tema de recombinación, ¿no? La cuestión es que la proporción de mutación es 70%, ¿no? De lambda. Claro, esta no es el 70% de lambda y acá es el 30% de lambda, ¿no? Y una vez que se ha calculado, se ha usado por mutación y por recombinación, pues se va a mandar a competir los padres y los hijos. Y para ello se le va a aplicar, para mandarles a competir, se va a aplicar una cierta función que va a minimizar algo. Entonces los que minimicen ese algo, pues van a ser los seleccionados y nuevamente se van a seleccionar solo U individuos que satisfagan el constraint, y se va a pasar como padres y así sucesivamente hasta que pues tengan un valor muy bajo de la estimación de la función, ¿no? O sea, cuando sea lo más óptimo posible, ¿no? Correspondiente a esa función de costa, ¿no? Entonces, los detalles del código es que pues nosotros teníamos los individuos con la siguiente estructura de datos, ¿no? En ese caso, en el anterior, pues era uno, no, solo era X y Y, ¿no? X y Y, era una matriz de X y Y, ¿no? Y básicamente teníamos dos alelos, ¿no? Entonces, que prácticamente esto vendría a ser la cantidad. Si lo expresamos en forma matricial, tendríamos, ¿no? R, que sería la cantidad de individuos que hay, voy a ponerlo como N, y la cantidad de alelos, ¿no? Que en este caso hay dos. Y pues eso era prácticamente la estructura de datos, ¿no? Entonces teníamos N individuos por dos alelos. Entonces prácticamente eso era el trabajo anterior. Ahora lo que nosotros vamos a hacer en este entregable es pues modificar esto para poder optimizar los valores, pero para ese nuevo problema, que en este caso es minimizar el valor, el MC, ¿no? El mean square error. Eso va a ser la función que vamos a tratar de minimizar, ¿no? Y para ello pues necesitamos tener la estructura de datos adecuada, ¿no? Entonces, si nos basamos así en eso, pues vamos a tener para ese nuevo caso, ¿no? Sería básicamente sería una matriz, en este caso, que sería la cantidad de individuos por la cantidad de alelos, ¿no? Y la cantidad de alelos, pues en este caso sería 60. Y ahora más adelante vas a explicar por qué, ¿no? Más que todo 60 es por la arquitectura, ¿no? Para explicar aquí rápidamente, pues tenemos dos inputs, ¿no? Que van a ser los valores de X y los valores de Y, ¿no? Y aquí vas a tener 8 capas, ¿no? Entonces cada uno va a tener 2. Entonces sería 2 por 8, 16, ¿no? Y ahora van a tener 4 capas, ¿no? Y cada uno va a tener 8. 8 por 4, 32, ¿no? Aquí en total era 8, ¿no? 8 por... Claro, 8 por 2, 16. Ah, me equivoco, debería ser 24, ¿no? Porque, bueno, técnicamente hay dos, ¿no? O sea, se conectan con
cada neurona de la capa oculta se conecta con dos. Cada neurona de la capa oculta se conecta con dos, ¿no? Pero aparte de eso hay un peso, ¿no? Un peso que define el bias. Es por eso que en total para cada neurona hay tres, ¿no? Tres pesos. En este caso sería 3 por 8, 24, ¿no? Entonces 24 más 32 es igual a 60, ¿no? Entonces tenemos en este caso los individuos se van a tratar como los pesos, ¿no? De todas las neuronas, ¿no? Entonces tendríamos básicamente una matriz de n por la cantidad de alelos, que en este caso sería 60. Entonces ya tenemos definido cómo tenemos que tener los datos, ¿no? En esta forma. Ya, esa es la primera parte del problema. Ahora la segunda parte del problema es cómo calcular la función cuadrática, ¿no? El MCE. Entonces para ello para no hacerlo bien complicado en términos de código, pues vamos a expresarlo en forma matricial, ¿no? De forma matricial, de tal manera que permita que nuestro código sea lo más limpio posible, ¿no? De que podemos hacer una operación matricial en el código y sin necesidad de poner bastantes for loops, ¿no? De ida y de vuelta. Entonces vamos a expresar, ¿no? Entonces nuestro objetivo ahora es calcular el MCE, ¿no? Entonces ese es nuestro objetivo, cómo calcular el MC, ¿no? De una manera muy compacta, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro objetivo. Entonces pues lo primero que vamos a hacer es pues, ¿no? Para la neurona 1 va a tener un peso 1, va a tener en total un sigma 1, ¿no? Para la neurona 2, sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 8, ¿no? Entonces ese sigma va a ser definido como x multiplicado por el peso de la primera neurona, ¿no? El cual va a ser definido de la siguiente forma, ¿no? W01, W11, W21, ¿no? Pero ahora, eso acá lo queremos expresar en una matriz, ¿no? Todo eso en una matriz, ¿no? Entonces, para ello lo hacemos lo siguiente, ¿no? Definimos la matriz A, que va a ser igual al vector que va a tener 1, x, y va a tener la matriz de A1, A2 hasta A8, ¿no? Entonces, como este de acá va a ser el vector X, ¿no? Que va a contener los datos. Y los datos, pues, los datos de toda la población, pues, entonces, al momento de multiplicarse, pues, me sale la siguiente matriz, ¿no? Con la siguiente dimensión de n, que es la cantidad de datos, por 8, ¿no? Que prácticamente serían los sigmas, ¿no? Para el primer dato serían todos los sigmas que me generan, ¿no? Para el segundo dato sería esos sigmas, tercer dato, y así sucesivamente, ¿no? Y una vez que tenemos los sigmas, pues normalmente lo que tenemos que aplicar es la función de activación. Correcto, a este sigma tenemos que aplicar la función de activación, ¿no? El cual me va a dar como resultado el peso del output, ¿no? Bueno, el output me va a dar un output, ¿no? Cuando aplica la función de activación, que para este caso vamos a aplicar la función sigmoid, ¿no? Que es igual a 1 entre 1 más a la e a la menos x. Entonces aplicamos la función a todos, a cada elemento, ¿no? Y luego pues tenemos prácticamente los outputs de la capa oculta, ¿no? Ahora esos outputs se van a utilizar ¿para qué? Se van a utilizar para poder calcular los sigmas de la capa de salida, ¿no? Entonces para ello pues se hace de esta forma, ¿no? Ahora también el objetivo es hacerlo de manera bien sucinta, bien compacta matemáticamente, ¿no? Entonces pues los pesos tienen que distribuir de esta forma, ¿no? 1, output 1, output 2, output 8, ¿no? Es una cuestión matemática y la parte de los... esperen. Ya. La parte de... Bueno, hacemos un análisis de dimensiones, ¿no? Y al final nos queda pues que la multiplicación de ambos nos queda es n por 4, ¿no? Y n es pues la cantidad de datos y 4 es la cantidad de neuronas, ¿no? En la salida. Entonces nos damos cuenta que este de acá es una matriz, ¿no? Es una matriz de n por 9. Y esa matriz pues se parece a la que tenemos en O, ¿no? La única diferencia es que pues al inicio está una matriz una columna de puro 1, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es
a la función que hemos obtenido anteriormente, aplicarle una transformación tal que nos genere un vector al inicio, ¿no? Inserte un vector, ¿no? Entonces, una vez hecho eso, pues ya tenemos prácticamente este valor, ¿no? Este valor, ¿no? A ver. Entonces, pues prácticamente este t del output pues se reemplaza, ¿no? A la expresión general anterior, y pues y este u pues prácticamente sería una matriz de todos los pesos de las neuronas, ¿no? Donde cada columna va a ser el peso de la primera matriz, de la primera, bueno, de cada neurona, ¿no? Y pues esto de acá es una multiplicación matricial, y al final cuando multiplicamos pues nos van a salir, ¿no? Los sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, ¿no? Y para el dato 1, para el dato 2, ¿no? Lo cual significa que prácticamente vas a tener esto, ¿no? El sigma 1, sigma 2, sigma 3 de manera compacta para el primer dato, para el segundo dato, tercero hasta el n datos, ¿no? Entonces lo que luego queremos hacer es aplicar la función de activación, ¿no? Nuevamente, la sigmoide. Entonces aplicamos una función que lo va a aplicar a cada elemento y me va a dar el resultado y la predicción del modelo, ¿no? Que sería, para el primer dato sería y1, y2, y3, y4, ¿no? Lo cual te daría, ¿no? Lo que luego se tendría que hacer es, pues, ¿no? Calcular el error medio. El error medio sería igual a cada dato menos el target, ¿no? Y el target pues es una matriz, ¿no? Que tiene n datos por n por 4, ¿no? Donde sigue la regla del hot encoding, ¿no? Que es la siguiente, ¿no? Tenemos aquí el plano cartesiano 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces para el primero sería como 1, 0, 0, 0, ¿no? El segundo sería 0, 1, 0, 0, el tercero sería 0, 0, 1, 0 y el cuarto sería 0, 0, 1, ¿no? Entonces, como esta es una matriz que tiene dimensiones r, n por 4 y el otro es una matriz que tiene como dimensiones, pues, r por n por 4, entonces se puede hacer la operación sin ningún problema, ¿no? En términos de dimensión, ¿no? Entonces, al momento de hacer eso, pues, prácticamente tendríamos, ¿no? Lo que tendríamos es esto, ¿no? Esto, ¿no? Tendríamos esto, pero de manera en forma de fila, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es sumarlo, eso, todos esos valores, ¿no? Para tener solo un solo valor, ¿no? Que sería para un dato, ¿no? Entonces, cuando sumamos esos valores, pues tenemos acá E1, E2, E3 al 4, ¿no? Donde 1 pues es el error del primer dato, ¿no? El error del primer modelo, ¿no? El E2 es el error segundo, no, es el error del primer dato, ¿no? Según el modelo. El E2 es el error según el modelo del segundo dato, tercero, cuarto, ¿no? Entonces el MC se calcula como la sumatoria de todos los errores entre n. Y prácticamente esa sería la lógica, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que hay una forma bien fácil de poder utilizar las matrices para poder calcular el MC, ¿no? Lo único que necesitamos como input pues son los datos, ¿no? De entrenamiento, ¿no? Nos damos cuenta, ¿no? Necesitamos acá los datos de entrenamiento, necesitamos la matriz que tenga los pesos de la capa oculta, también necesitamos los targets, ¿no? Al final, ¿no? Necesitamos los targets, ya serían 3 datos que necesitamos, ¿no? Y también necesitamos los pesos del vector columna, de la capa de salida, ¿no? Que sería U, ¿correcto? Entonces son 4 tipos de datos que necesitamos por ahora, ¿no? Para poder calcular el MC, dado una cierta distribución de los pesos del modelo, ¿no? Entonces, pues, ahora vamos a proceder. Esto es más que todo la lógica matemática, ¿no? Para poder calcular el MC, dado esos 4 tipos de datos. Ahora, el siguiente objetivo es, pues, ¿no? Trabajar en función de estructuras de datos.
porque inicialmente hemos dicho que para este modelo que habíamos construido pues necesitamos una matriz, ¿no? Una matriz donde cada fila me sea un individuo, ¿no? Cada fila es un individuo y ese individuo pues va a tener la siguiente forma, ¿no? Como usted profesor explicó, ¿no? Va a tener esta forma. Esto de acá equivalería, ¿no? A los pesos de la primera neurona, los pesos de la segunda neurona, los pesos hasta, etcétera, hasta la última neurona, ¿no? Que en este caso sería la octava neurona de la capa oculta. Y esto acá sería los pesos de también, ¿no? Luego, una vez que terminan los pesos de W, pasan los siguientes a los pesos de la capa de la capa de la capa de salida, ¿no? De la primera capa de salida, segunda, tercera y cuarta, ¿no? Y todo eso arreglado en una fila, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos aquí es, pues, ¿no? Los pesos de la siguiente forma, ¿no? Los pesos con las siguientes dimensiones, ¿no? De 3 por 8, ¿no? El 3 vendría a ser el peso, la dimensión de cada peso, ¿no? Para cada neurona. Y el 8 vendría a ser la cantidad de neurona, ¿no? Igualmente para U tendríamos, pues, ¿no? Tendríamos 9 pesos, ¿no? Incluyendo el de Bayes por 4, ¿no? 4 neuronas. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cómo convertimos estos pesos? Entonces la pregunta es cómo convertimos estos pesos con esta estructura de datos a una matriz, bueno, a un vector fila, ¿no? ¿Cómo lo convertimos, ¿no? Que va a ser utilizado por nuestro modelo del algoritmo evolutivo, ¿no? Y cómo hacemos el proceso inverso también, ¿no? Cómo convertimos de esto a este tipo de estructura de datos, ¿no? Entonces, pues es algo que no es tan complicado. ¿Y eso para qué? Para que pues en nuestro modelo va a utilizar el input, vamos a crear los datos, vamos a crear con este tipo de estructura de datos, ¿no? Vamos a crear en filas, ¿no? Se va a crear en este caso la cantidad de individuos para el algoritmo evolutivo por 60, ¿no? Que sería la cantidad de alelos en total. Entonces, como vas a tener un arreglo de prácticamente R, donde tenemos la cantidad de individuos para los pesos, ¿no? Para el algoritmo evolutivo por 60 alelos, ¿no? Vamos a tener algo así, ¿no? De la cantidad de individuos para 60, ¿no? Entonces vamos a poder dar nuestro algoritmo y nuestro algoritmo va a aplicar ya el tema de mutación, de recombinación, luego les va a mandar a competir y luego cuando mandamos a competir necesitamos calcular la función que va a minimizar, que va a ser minimizar, ¿no? Que en este caso va a ser el NCE. Entonces para ello pues necesitamos convertir esto a la siguiente estructura, ¿no? Necesitamos convertir a la siguiente estructura, a esto, a W, porque ya hemos generado una forma matricial para poder hallar en base a este tipo de estructura de datos el MC, ¿no? De manera fácil y sencilla, ¿no? Y pues prácticamente eso sería toda la lógica, ¿no? Entonces ahora eso sería la lógica en general, ¿no? Ahora vamos a explicar la parte del código, ¿no? Entonces acá tenemos 40 datos, bueno, 46 datos, ¿no? Donde aquí explicamos todos los unos, los valores de Y, los valores de X y los valores de Y. Y la parte del target, que en este caso hemos explicado cómo funciona, ¿no? También tenemos 46, ¿no? Y acá nos damos cuenta, ¿no? El training data, shape, el target shape, ¿no? Ahora, estas funciones pues no es necesario ahondar, ¿no? Porque ya se han discutido en la clase anterior de manera más pausada. Pero lo bueno del algoritmo que se desarrolló en la anterior clase es pues que prácticamente sigma se genera, bueno, que en este caso sigma no es dependiente de la cantidad de alelos que hay, ¿no? Sino va a depender más que todo de las variables del dato, ¿no?
Lo vamos a ver más adelante, ¿no? También tenemos el código para mutar el hijo. También tenemos el código para mutar, bueno, para recombinar, ¿no?, al hijo, utilizando diferentes métodos, el discreto, el global o el local. Y prácticamente me torna el hijo recombinado, ¿no?, usando un método específico que uno ha especificado, ¿no? Luego tenemos la parte de la función de aplicar sigmoide. Y bueno, dijimos que necesitamos una función, ¿no?, que nos convierta pues de esta estructura de datos, digamos, esta transformación le llamamos T, ¿no? Nos convierte la estructura de datos a una función de un vector fila, y del vector fila nos convierta a una estructura de datos, a esta estructura de datos, ¿no?, es decir, la inversa de la anterior función. Entonces, para ello, pues prácticamente vamos a explicar eso, ¿no?, que no es tan complicado. De hecho, aquí especificamos los pesos, ¿no? Ahorita lo que vamos a hacer es, dado el peso y dado el u, vamos a convertirlo a una estructura de fila, ¿no? Entonces, para ello, pues lo que hacemos es primero sacar la transpuesta y luego convertirlo en fila. Sacar la transpuesta, convertirlo en fila, y luego juntamos primero el W, ¿no? Todos los valores de W en forma de fila y todos los valores de W en forma de U en fila, y luego lo ponemos en una sola fila, ¿no? Y nos retornamos eso, que es algo fácil. Ahora, para poder convertir, ¿no?, desde la fila hasta la parte de esta estructura de datos, pues lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Se utiliza, en este caso, pues como es, a ver, aquí lo voy a explicar mejor. Bueno, mejor lo copio eso. Ya, damos clic acá, damos clic, ya tenemos esto, ¿no? Ya no sé si se puede ver, se puede apreciar. Entonces, lo que hacemos para ese problema es, pues, ¿no?, nos damos cuenta que hasta cierto valor, pues hasta cierto punto va a haber un punto, ¿no?, de quiebre, donde esos datos van a pertenecer al peso van a pertenecer a los pesos de la capa oculta, y luego de ese punto de corte van a pertenecer a los pesos de la capa de salida, ¿no? Entonces, acá lo que prácticamente hace, ese punto de corte va a ser el 24, ¿no? Es decir, desde ese punto hasta acá va a haber 24 datos, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos 8 neuronas, ¿cierto? Tenemos 8 neuronas, y cada neurona pues tiene 3 conexiones, ¿no? 3 por 8, 24. O sea, el punto de corte va a ser 24, ¿no? Y prácticamente lo que estamos haciendo es, ¿no?, los W se van a guardar desde el 0 hasta el 24, y luego lo que vamos a hacer es aplicar pues un reshape, ¿no?, de 8,3, ¿no?, lo cual significa que vamos a agarrar las columnas vamos a agarrar los valores de 3 en 3, ¿no?, y vamos a aplicarlo en 8 filas, ¿no? Es decir, esto acá lo vamos a agarrar de 3 en 3, ¿no?, y lo vamos a apilar en columnas, ¿no?, que sería W01, W11, W21, y luego utilizamos la siguiente, hacemos para la siguiente fila, ¿no?, y así sucesivamente, ¿no?, y luego aplicamos la transpuesta, ¿no? De hecho, los valores deberían ser W01 así, ¿no?, W11, W21, ¿no?, algo así, ¿no? Para el siguiente es W02, W12 y W22, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir esto, hasta esta parte, ¿no? Pero luego necesitamos aplicar la transpuesta, ¿no?, para que se convierta en prácticamente la estructura de datos original, ¿no?, de W. Y lo mismo hacemos con W y lo mismo hacemos con 1, donde especificamos que a partir del punto de corte hacia adelante, ¿no?, y aplicamos un reshape de 4 por 9, ¿no? ¿Por qué 4 por 9? Porque prácticamente tenemos 4 neuronas en la capa de salida, y pues cada uno va a tener, de hecho, 8 conexiones, ¿no? Más 8 conexiones más
1 del bias. Entonces sería 4 por 9, ¿no? Y entonces le especificamos el arreglo y nos va a retornar el peso, ¿no? De W y U. Entonces tendríamos el problema solucionado, ¿no? Para convertir del peso normal de los pesos con estructura específica a un arreglo y un arreglo a los pesos con la estructura definida. Y pues ahora entonces lo que quizás un poco difícil de poder desarrollar fue, no un poco difícil, no sé, tediosa, pues la parte de la función ganadora, ¿no? Es decir, la parte que va a ayudar a seleccionar, ¿no? En base al MCE, los que tienen los menores MCE, ¿no? Entonces para ello, pues primero lo que hacemos, para poder entender todo esto, pues necesitamos buscar sobrevivientes. Tenemos la función sobrevivientes, ¿no? Para ello le pasamos el training data, que es la parte que los datos que vamos a entrenar, la parte de los target. También le pasamos los datos del padre, ¿no? Que serían en este caso para el tenemos los parent data, luego tenemos el offspring mutated y luego tenemos el offspring recombined y luego tenemos la cantidad de individuos, ¿no? Entonces este parent data, offspring mutated, offspring recombined es prácticamente los valores, pues, que van a necesitar inicialmente nuestro algoritmo evolutivo, ¿no? Entonces, pues, este parent data de cómo se genera es prácticamente, pues, los datos aleatorios que vamos a generar, ¿no? Es decir, ¿qué es el parent data que vamos a pasar? Es prácticamente, pues, es prácticamente tenemos, al inicio explicamos, ¿no? De que necesitamos crear, pues, para estos individuos necesitamos crear, ¿no? N individuos. En este caso los individuos van a ser los pesos, ¿no? Por la cantidad de alelos, ¿no? Que sería 60. Entonces este valor se va a generar de la manera aleatoria y eso se van a generar acá, ¿no? Y esos serían los padres, ¿no? Inicialmente. Ya, entonces lo que especificamos acá, pues, va a ser el parent data, ¿no? Que va a ser los padres, ¿no? Que se van a generar aleatoriamente al inicio, ¿no? Y luego vamos a especificar, le pasamos los hijos, ¿no? A través de mutación y los hijos a través de recombinación, ¿no? Y al final el n individuo, que significa, pues, cuántos individuos van a sobrevivir, ¿no? Que tendría que ser la cantidad de mu, ¿no? Que sería la cantidad de individuos inicial, ¿no? Entonces, pues, juntamos el parent data, el offspring mutated, el offspring recombined, lo apilamos, ¿no? Uno encima del otro. Y aquí tenemos los competidores, ¿no? Entonces, para cada competidor, pues, vamos a especificar los datos de training, la parte del target y los competidores, ¿no? Y eso nos va a entregar, pues, nos va a calcular, ¿no? El MC para cada individuo, nos va a entregar los valores del MC para cada individuo y también nos va a entregar el índice de los sobrevivientes, ¿no? Con el menor MS al mayor MS, ¿no? Y luego lo que hacemos es seleccionar, pues, n individuos, ¿no? Que tienen el menor MC, el MCE, ¿no? Y retornar el valor, ¿no? Y también vamos a retornar el MCE, ¿no? Desde el menor MC al mayor MC, ¿no? Para conocer más o menos cómo está yendo el error en el modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula este error? Es la pregunta, ¿no? De cada individuo, ¿cómo se calcula ese error? Pero vamos a ir a la función de find winners, que tiene la parte de training data, el target y competidores, ¿no? Entonces, para cada competidor, que como va a ser una matriz, va a tener la cantidad de individuos, va a tener en este caso las filas, sus filas van a ser la suma del parent data,
las filas del parent data, del offscreen mutator y del offscreen recombine, ¿no? Y que básicamente sería ese, vamos a ponerle una variable, ¿no? M filas, y en total va a ser por 60 alelos, ¿no? Entonces por cada individuo vamos a iterar, ¿no? Y vamos a convertir de la fila que tenemos, vamos a convertirlo a los en función de W y U, ¿no? En función de pesos, ¿no? De W y en función de U, ¿no? Y luego lo que vamos a hacer es aplicar lo que hemos explicado inicialmente, ¿no? La forma matricial de cómo resolver, ¿no? Dado los pesos, cómo resolver, cómo calcular el MC, ¿no? Entonces lo que hacemos acá es pues multiplicar, ¿no? La parte del training data con la parte del peso, luego aplicamos la parte del sigmoide, ¿no? Luego acá lo que hacemos es esa parte de acá, insertar los unos, la columna 1 en los datos, ¿no? Luego tenemos la parte de V, que en este caso sería esta parte, ¿no? La parte de V, luego aplicamos la función sigmoide a SV, y luego calculamos el error, ¿no? El error para cada el error para el primer dato, ¿no? Para el dato que estamos iterando, ¿no? Y luego lo que hacemos es sumar, en este caso, sumar, ¿no? Aquí sumamos a esta fila, ¿no? Sumamos esa fila y nos va a retornar un solo valor, ¿no? Es decir, E1, ¿no? Y pues ese valor como se va a calcular, como se va a hallar pues diferentes errores, pues E1, E2, E3 hasta N, pues se va a sumar todo esto y luego se va a dividir entre N para poder hallar el MC, ¿no? Dado una cierta distribución de pesos, ¿no? Para un individuo específico, ¿no? Que es básicamente lo que te dice, ¿no? Los errores, la suma de los errores y luego entre N, ¿no? Y luego lo que vamos a hacer, este valor pues lo vamos a guardar dentro de la matriz MCE, ¿no? Y luego lo que vamos a hacer es sortear, ¿no? Lo cual significa que vamos a ordenar desde el mínimo al máximo, ¿no? Eso es prácticamente, pero eso acá nos va a entregar los índices, ¿no? De mínimo a máximo, ¿no? Y prácticamente va a seleccionar el índice y va a seleccionar el valor de MCE. Prácticamente ese sería el trabajo, la parte de la implementación de cómo calcular, ¿no? De cómo calcular la función, ¿no? En base al MCE y la parte en base a los sobrevivientes, ¿no? Bueno, también tenemos otra función que es el predict target, ¿no? Porque a nosotros lo que nos interesa, aparte de pues entrenar nuestro modelo, es poder utilizar esos datos, los datos de nuevos cuadrantes, ¿no? Le damos los ciertos cuadrantes, especificamos, ¿no? Las coordenadas X y Y, pues el modelo nos tiene que decir a qué cuadrantes pertenecen, ¿no? Entonces, para ello, pues necesitamos nuevamente ir a nuestro modelo para agarrar para que esa función nos brinde, ¿no? ese valor. Para que de alguna forma, programando, pues nos permita tener esos outputs, ¿no? Entonces, vamos nuevamente al modelo de redes neuronales. Entonces hacemos nuevamente el procedimiento, ¿no? Calculamos todos los sigmas, aplicamos la función de sigmoide para acá, la función sigmoide para cada sigma, nos va a entregar los outputs y esos outputs nuevamente se van a multiplicar por los pesos, ¿no? De cada neurona de la capa de salida, y luego a multiplicar se van a salir los sigmas de la capa de salida, ¿no? Y luego se aplica una función sigmoide a esos valores y pues nos daría en este caso el valor de Y1, ¿no? Que sería la predicción del modelo para si pertenece al primer cuadrante, ¿no? Eso acá, la predicción del modelo si pertenece al segundo cuadrante, la predicción del modelo si pertenece al tercero y al cuarto cuadrante, y así sucesivamente, ¿no? Entonces solo queremos hacer hasta esta parte, ¿no? Calculamos el sigma y está. El f es de sigma de las capas ocultas y queremos saber el valor de y, ¿no? Que va a ser el valor que nuestro modelo va a predecir, ¿no? Entonces básicamente lo que hacemos aquí, ¿no? Necesitamos el training data
Bueno, aquí más que training data, pues sería el train set, ¿no? Que vamos a tratar de testear, ¿no? Para ver cuáles son los valores. Y el individual, pues el individual básicamente sería los pesos del individuo, ¿no? Que necesitamos pasarlo de la última iteración, ¿no? Porque se supone que eso es el que tiene el mínimo MC, ¿no? Entonces aquí retornamos el FV, ¿no? Que básicamente sería como respondería a esto, ¿no? Al Y1, Y2, Y3 y 4, ¿no? Y como nos damos cuenta, pues tiene que ser un arreglo, ¿no? Bueno, tiene que ser una matriz, ¿no? Que va a depender, que va a ser del siguiente tamaño, ¿no? Que va a ser el tamaño R, en este caso de cuántos datos le especifiquemos. Voy a poner ndata, cuántos datos tenemos por la cantidad de alelos, ¿no? Bueno, por la cantidad de neuronas de la salida, ¿no? Que sería en este caso 4. Si tratamos de entrenar de predecir con 5 datos, pues entonces la matriz sería 5 por 4, ¿no? Ya. Entonces lo que hacemos acá es pues definir los valores, ¿no? Para el algoritmo evolutivo, ¿no? El número de variables que vendría a ser 60 alelos, ¿no? El número de individuos, que en este caso le estoy dando número de individuos. Y una parte importante es que pues nuestro modelo para ahorita veo la tabla. Ya, el modelo para 20 individuos me salía con un error con MCE de igual a 0.22, ¿no? Con 50 me salía con 0.11 de error, que equivalería al 11%, ¿no? Con 100 me salía 0.05, que equivalería al 5% de error. Con 200 me salía igual a 0.018, que equivalería al 1.8% de error. Y con 500 individuos, que es lo que estoy viendo, lo que hemos especificado, pues me da un error del 0.006, que equivalería al 0.6%, ¿no? Que es algo muy bueno, ¿no? Porque nos va a tener mayor certeza en las predicciones de nuestro modelo. Y ya especificamos estos valores que son necesarios para el algoritmo evolutivo, ¿no? Como se vio en el anterior entregable, que sería el TDA, el TDB, el lambda, ¿no? Que va a ser 7 multiplicado por la cantidad de individuos. Y pues el lambda para la parte de la mutación va a ser el 70% del valor de lambda, y para la parte de recombinación va a ser el 30%, ¿no? Y también aquí especificamos sigma, ¿no? Como tenemos en este caso 60 alelos, pues prácticamente sigma va a ser un vector de 60, de 1 por 60, ¿no? Y vamos a ver 60 sigmas. Y luego aquí generamos, como hemos explicado, ¿no? Esos son los datos para los individuos, ¿no? Para todos los individuos que vamos a entrenar, ¿no? De manera aleatoria, que van desde el valor de menos 20 a 20, ¿no? Y de hecho cabe resaltar que pues también necesitamos darle un rango alto, porque si no nuestro modelo va a resultar con bastante valor con un valor muy alto de mean square error, ¿no? Entonces aquí se tiró 1000 veces el modelo, ¿no? Y prácticamente es lo mismo es prácticamente lo que se explicó en el algoritmo evolutivo, ¿no? Aquí generamos nuestros datos, inicialmente los pesos aleatoriamente, ¿no? Luego lo que hacemos es para todos los datos pues calculamos tratamos de sacar pues, ¿no? Los hijos, ¿no? Y básicamente lo guardamos. Bueno, a los hijos le aplicamos la mutación, ¿no? Bueno, a los padres le aplicamos la mutación y nos va a retornar los hijos mutados y el sigma t, ¿no? Y luego también necesitamos necesitamos recombinar los hijos, ¿no? Los padres, diré, con el método global, con un grupo de 5, y nos va a entregar los hijos por recombinación, ¿no?
En este caso esto vendría a ser el 30% lambda y esto acá vendría a ser el 70% lambda, ¿no? Y una vez obtenido esto y esto, pues buscamos los sobrevivientes, ¿no? Los mandamos a competir y buscamos los sobrevivientes. Para ello, pues especificamos los datos de entrenamiento, la parte del target, también especificamos los datos de los pesos, ¿no? De los padres. Acá especificamos los pesos de los hijos y los pesos de los hijos por recombinación, ¿no? Aquí por mutación, por recombinación nos va a entregar los sobrevivientes, ¿no? Los sobrevivientes nos van a entregar desde menor hasta mayor, ¿no? Desde menor MC hasta mayor MC, y acá prácticamente me entrega el valor de MC, ¿no? Para esa competencia, ¿no? Para esa competencia, ¿no? de esa iteración. Y luego lo que hacemos es guardar, ¿no? Los sobrevivientes, pues lo actualizamos a los datos, ¿no? A los padres, ¿no? Y nuevamente iteramos excesivamente, ¿no? Entonces nuestro modelo va a aprender. Entonces, habiendo hecho eso, pues aquí prácticamente con 500 individuos me ha dado 8 minutos, ¿no? De compilación, ¿no? He compilado 8 minutos y pues no. Y acá, entonces con 8 minutos de compilación, pues nos da un error como le está explicando, ¿no? En la última iteración, pues, para el mejor el mejor individuo nos da un MCE de 0.0651047, ¿no? Que equivalería al 6.5%, ¿no? Entonces vamos a utilizar nuestros training set y le vamos a pasar este training set pues al predict target, ¿no? Para predecir qué valores nos dan. Y ese data T pues equivalería, ¿no? A los pesos del último individuo que tiene el mínimo valor del mean square error, ¿no? Y acá lo que hacemos es prácticamente pues mostrar los datos, ¿no? Aquí mostramos pues los valores predichos, ¿no? Los targets acá para que nos puedan ayudar, ¿no? Para elegir el máximo de el máximo de esos valores por fila, ¿no? Aquí cuál es el máximo sería eso, ¿no? Cuál es el máximo, ¿no? El tercer, la fila, cuál es el máximo, es ¿no? Los cuales nos va a ayudar a predecir, pues, más que a predecir, pues, a entender, ¿no? A qué cuadrante pertenecen los datos que hemos especificado, ¿no? Entonces, aquí hemos generado estos datos, los hemos especificado, ¿no? Para que teste nuestro modelo, pues entonces es menos 3.3 y 4.2, ¿no? Que debería pertenecer al segundo cuadrante, ¿no? Entonces, pues según nuestro modelo, el máximo es 0.29, ¿no? Que estaría básicamente acá, ¿no? En el segundo cuadrante, ¿no? Y los demás son menores que esos valores, ¿no? Por lo tanto, nuestro modelo se ha predicho correctamente, ¿no? Que pertenece al segundo cuadrante. Ahora, vamos a agarrar para el segundo dato que hemos especificado, que sería 3.1 por 4.9, ¿no? Que pertenecería al cuadrante 1, ¿no? Entonces, pues, aquí vemos, ¿no? El máximo es 0.81 y ese 0.81 equivale a esto, ¿no? Y los demás son valores mínimos, ¿no? Entonces, prácticamente nuestro modelo ha predicho de que ese dato, pues, pertenece a la primer cuadrante, ¿no? De la misma manera, pues tenemos otro dato para el primer cuadrante, ¿no? Que es 1.8, 5.3, ¿no? Que sería el tercero, ¿no? Que nos dice 0.7669, ¿no? Que sería el primer cuadrante, ¿no? Como se puede apreciar. Ahora vamos a agarrar un valor que para el segundo cuadrante, ¿no? Menos 0.8, 4.7, ¿no? Y nos dice, pues, como es el cuarto, pues, que tiene un valor de 0.76, ¿no? Que también equivale al primer cuadrante, ¿no? Es decir, no está a ver, espera. El cuarto, ¿no? 1, 2, 3, 4. O sea, esto de acá debería equivaler al segundo cuadrante, ¿no? Y nuestro modelo nos dice que es el primer cuadrante. Entonces aquí, en este caso, estaría mal, ¿no? No estuviera prediciendo correctamente. Ahora vamos a ver, por ejemplo, qué nos predice para el quinto dato, ¿no? Menos 2.3 y menos 3.5, ¿no? Que debería ser, en este caso, el tercer cuadrante, ¿no?
sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Sería 0.4292, ¿no? Para el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y prácticamente nos ha predicho bien, ¿no? Porque sería este valor, ¿no? 0.4292, ¿no? O sea, está diciendo el modelo que pertenece. Bueno, estaría también mal, ¿no? Porque nos diría que pertenece al quinto cuadrante. Bueno, debería ser el tercer cuadrante. No, está bien. Debería pertenecer al tercer cuadrante. Y acá nos dice nuestro modelo que pertenece al tercer cuadrante, ¿no? Ahora vamos a agarrar uno con el cuarto cuadrante, ¿no? Para el penúltima data, ¿no? Aquí. Entonces nuestro modelo nos dice que pues el mayor valor es este, ¿no? 0.92, que sería este, ¿no? Entonces nuestro modelo nos dice que para este dato debería pertenecer al cuarto cuadrante, ¿no? Y si verificamos, bueno, eso es lo que nos dice la intuición, ¿no? Eso de acá debería pertenecer al cuarto cuadrante. Vamos a nuestro modelo y nuestro modelo nos dice que ese es el mayor valor, ¿no? Que produce, por lo tanto ese acá es el mayor, ese es el valor predicho por el modelo, ¿no? Es decir, que ese pertenece al cuarto cuadrante, ¿no? Y por último, pues, no, es el último valor, ¿no? Que es 3.1 y 4.9, ¿no? En este caso debería pertenecer al primer cuadrante, ¿no? Y vemos acá 0.81, 0.81, ¿no? Ese acá es el máximo valor, ¿no? Por lo tanto, nuestro modelo también nos dice que pertenece al primer cuadrante, ¿no? Y si nos damos cuenta, pues de los 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, creo que solo uno predijo mal, ¿no? Y el resto predijo bien, ¿no? Y de hecho es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque solo tenemos 40 datos de entrenamiento, ¿no? Que hemos dado, ¿no? Y prácticamente ya podemos decir los valores de los cuadrantes a los cuales pertenece, dado las coordenadas X y Y, ¿no? Entonces, eso prácticamente sería el trabajo del examen final. Prácticamente, ya haciendo una reflexión sobre todo este proceso, pues el trabajo en sí subyacía en cómo poder calcular la función para minimizar el mean square error, ¿no? Porque ya se tenía el algoritmo evolutivo, pero cómo eso podríamos expresarlo de manera matemática, ¿no? De tal manera que se pueda seleccionar a medida que se va iterando. Entonces para ello pues fue necesario entender más que todo cómo funciona el algoritmo de la red neuronal y expresarlo de manera matemática, expresarlo más que todo de manera matricial, ¿no? Ya que nos permite tener una notación compacta, y una vez que tengamos esa notación compacta nos es fácil pues calcular el MC, ¿no? Y también el otro aspecto importante del problema también era cómo convertir una fila que contuviese los pesos del algoritmo, los pesos de los individuos, ¿no? De forma aleatoria, ¿no? Y cómo convertir eso pues a esta estructura de datos, ¿no? De W y U y viceversa, ¿no? Para poder calcular de manera más simple, ¿no? el problema, ¿no? Entonces pues este tema en general es interesante porque pues se utiliza el tema de biología, ¿no? Que podría ser algo distante, ¿no? A lo que se hace acá en programación, en la parte de inteligencia artificial, ¿no? Pero es parte. Y así lo que se podría, pues, entonces esto de hecho abre una rama interesante, ¿no? Para nosotros los alumnos a poder explorar, pues, ¿no? Diferentes temas de biología en términos de evolución y cómo pues funciona en esos aspectos, ¿no? Utilizando más precisión y de esa forma buscar cierta forma de poder implementar esos detalles pues en forma algorítmica, ¿no? Y poder probar cómo poder probar esos en nuestros datos. Y es una rama muy interesante. Bueno, profesor, sería todo. Sin más que decir, pues nos vemos.